¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de las enfermedades del colon. Vamos a iniciar abordando un poco de enfermedades diverticulares, luego abordando un poquito de constipación y termino hablando bastante de cáncer de colon. Entonces, sobre las enfermedades del colon, de las diverticulares tenemos dos. La primera es diverticulosis. Esta es una enfermedad que es altamente prevalente en el mundo occidente por la mala dieta que tenemos. Entonces, 50% de la población mayores de 50 años va a tener diverticulosis. Usualmente se debe a que tienen un bajo consumo de fibra. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad? Vamos a decir que yo tengo el recto, el sigmoides y el colon descendente, por abarcar solo esta parte del colon, que es usualmente donde más se ve o se manifiesta. Entonces, usualmente lo que pasa es por el bajo consumo de fibra, las heces se forman de una manera que aumentan la presión intraluminal dentro del colon. Entonces, esta parte aquí, dentro del lumen del colon, hay aumento de la presión. Por este aumento de la presión, el colon va a tender a formar divertículos. Y particularmente estos divertículos se van a formar, vamos a decir que esta es la capa muscular, recuerden que todas estas partes tienen capa muscularis, se van a formar usualmente donde entran los vasos en la capa muscular, las arterias y las venas, que ahí es la parte más débil de la capa muscular. Entonces, por tanto, estos divertículos son más predisponentes a formarse aquí. La mayoría del tiempo los pacientes se van a sentir asintomáticos, aunque pueden tener ciertos hallazgos inespecíficos de dolor abdominal, usualmente en fosa ilíaca izquierda. El riesgo de estos pacientes es de tener un sangrado gastrointestinal bajo, porque como les dije que estos divertículos salen por donde entran los vasos, al momento de formarse un divertículo, aumento de presión intraluminal aguda, puede romper alguno de estos vasos o arterias y causarme un sangrado gastrointestinal. Incluso diverticulosis es la causa más común de sangrado gastrointestinal bajo. En cuanto al diagnóstico, yo lo hago con colonoscopía. Usualmente es un hallazgo incidental en una colonoscopia que estoy haciendo por otra cosa, como por ejemplo por un screening de cáncer de colon. Yo puedo ver los divertículos en un CAT abdominal contrastado, claro que sí lo puedo ver. En un enema por vario también lo puedo ver. Pero idealmente para verlos o la mejor forma es por colonoscopía. Y para el tratamiento es lo de fibra, consumir alta cantidad de fibra, que es lo que se le recomienda a los pacientes. Y bastante líquidos también. Esta diverticulosis se puede complicar con diverticulitis. Voy a poner las flechas así porque es algo continuo, no son cosas aisladas. En este paciente, que ya habíamos hablado que tienen el colon y tienen varios divertículos, uno de estos divertículos se infecta. Entonces, esto es lo que le llamamos diverticulitis. ¿Con qué se van a presentar los pacientes? Los pacientes se van a presentar con fiebre, se va a presentar con dolor abdominal, especialmente en fosa ilíaca izquierda, porque ese es el lugar más común, el sigmoides, el colon descendente, más que todo como el sigmoides, más común donde están los divertículos, y van a tener leucocitosis. Entonces, diverticulitis, a diferencia de diverticulosis, para el diagnóstico, yo lo hago con CAT contrastado. Un CAT abdominal contrastado. Y lo que yo no hago, que es algo bien peculiar, no hago colonoscopía y no hago vario, enema por vario. ¿Por qué? Si yo aumento la presión intraluminal dentro del colon, por ejemplo, haciendo una colonoscopía o por el enema por vario, porque en caso que no hayan visto un enema por vario, a los pacientes le introducen el material contrastado por el ano, por el recto, pero también tienen que introducir cierta cantidad de gas para poder visualizar adecuadamente el colon.
Entonces, si yo introduzco gas, aumento la presión aquí. Si aumento la presión, aumento el riesgo de que uno de estos se rompa. Y si se perfora uno de estos, entonces complico mucho más la diverticulitis. Ya puede causar una peritonitis, puede causar abscesos intraabdominales, etcétera. Muchas complicaciones. Entonces, para la diverticulitis, no hago nada de esto. Es más, lo pongo así, con el morado, no en la coloscopía ni el bario. Uso un CAT contrastado, un estudio de imagen. Y una vez que lo diagnostico, entonces lo trato. Y para el tratamiento, antibióticos. ¿Qué antibióticos puedo usar? Los más normales que van a decir ciprofloxacina más metronidazol. Esos serían los más comunes de usar. Pueden dar otras opciones. Uno puede usar ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam o ertapenem también. Entonces, pasando un poquito a constipación, lo que quiero mencionar de constipación es que varias veces van a mencionarles un caso clínico de un paciente que está constipado, no ha ido al baño en 3, 4, 5 días, 7 días, tiene dolor abdominal. La idea aquí es buscar cuál es la causa subyacente o conocer el efecto adverso de ciertos medicamentos que pueden causar constipación. Claro, lo más frecuente es que son pacientes de edad aumentada, que es lo más probable, están en mayor riesgo de constipación, y que adicionalmente tienen baja ingesta de fibras y baja ingesta de líquidos, que va a ser la causa más común. Y el tratamiento va a ser aumentar la fibra y aumentar los líquidos en estos pacientes. Pero es importante mencionar qué medicamentos pueden estar asociados a constipación. Bloqueadores de canales de calcio. El paciente está tomando verapamilo como antiarrítmico, me puede causar constipación. Terapia de hierro, como sulfato ferroso, me puede causar constipación. Hipotiroidismo. Los pacientes hipotiroideos me pueden causar constipación. A veces mencionan constipación en el contexto de los pacientes que están hipercalcémicos también. Constipación, otra causa puede ser con opioides, un paciente que está en terapia con opioides. Y, claro, con anticolinérgicos. Intoxicación con cualquier anticolinérgico me va a causar constipación. Si tengo alguno de estos medicamentos, entonces lo elimino para el tratamiento y lo trato también con fibra más líquidos. Y si eso no es suficiente, puedo usar otra terapia como leche de magnesio. Puedo usar también polietilenglicol. Puedo usar también lactulosa. Y si el paciente no responde, usualmente van a decir que uso un enema si la constipación es muy aguda y bastante complicado. No responde a ninguno de los otros medicamentos, entonces puedo usar un enema para la constipación. Entonces, eso es lo que quería hablar brevemente de constipación y ahora vamos a hablar de cáncer de colon. Ok, en cuanto a cáncer de colon, primero y lo más importante es mencionar el riesgo de por vida de tener cáncer de colon de cualquier persona es un poco mayor al 5 o 6%. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es importante saber que la incidencia es bastante alta. Entonces, por tanto, a toda la población general hay que hacer una colonoscopía para evitar cáncer de colon. Si yo encuentro adenomas en una colonoscopía, yo simplemente remuevo esos adenomas y ya traté el cáncer de colon, el paciente ya no desarrolló cáncer de colon. Hay aumento de riesgo con dieta alta en carnes rojas, en grasas y en fumar. También tiene mayor riesgo de cáncer de colon. Hay menor riesgo consumiendo aspirina. Eso a veces le gusta preguntarlo. Entonces, dependiendo de dónde se va a hacer el cáncer, es cuál va a ser la clínica del paciente. Aquí sí va a dibujar todo el colon. Así que este es el ilium, aquí viene el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides. Entonces, si el cáncer es en el colon derecho,
Vamos a poner la D aquí. Los pacientes se van a presentar más que todo con sangrado gastrointestinal y, por tanto, anemia por deficiencia de hierro. Entonces, ¿cómo pueden presentar a este paciente? Me lo pueden presentar que un paciente tiene sangre oculta en heces, o también me lo pueden presentar como un paciente que tiene una anemia, hemoglobina en 10, VCM en 75 y está en riesgo de tener cáncer de colon, es decir, tiene 50, 60, 70 años. Entonces ahí sí buscaría un cáncer de colon más que todo del lado derecho, una de las posibles causas. Los cánceres del colon del lado izquierdo, usualmente se van a manifestar con cambio en las heces, es decir, las heces cuando van pasando son más delgadas y además los pacientes se pueden presentar con una obstrucción. Obstrucción se pueden presentar que están constipados o incluso una obstrucción aguda donde el paciente tiene un dolor abdominal, no ha ido al baño en varios días y tiene una obstrucción al final que es en colon izquierdo, puede ser por un cáncer de colon también. Claro, esto no es característico para todos los cánceres, esto puede ser intercambiable, puede ser que tenga un cáncer de colon izquierdo con sangrado gastrointestinal y el derecho con obstrucción, pero usualmente se presentan más como les acabo de mencionar. Otra cosa que mencionar sobre cáncer de colon es que si los pacientes o un paciente tiene endocarditis por Streptococcus bovis o Clostridium septicum, yo tengo que hacerle una colonoscopia. En busca de un cáncer de colon. ¿Qué es lo que pasa? Si un paciente se presenta con una endocarditis, vamos a decir, las endocarditis más comunes son por Streptococcus viridans, por ejemplo, un paciente que tuvo una manipulación oral, le quitaron un diente, o etcétera, o por Staph aureus o Staph epidermidis en alguna penetración de la piel, por ejemplo, consumen drogas intravenosas o tiene un catéter venoso central. O sea, estos microorganismos que causan endocarditis es más común, pero Streptococcus bovis o Clostridium septicum están únicamente o predominantemente en el colon, en el tracto gastrointestinal. Es decir, para que ellos lleguen a la sangre, lo más probable que para que lleguen a la sangre es que tiene que haber una forma que penetraron del tracto gastrointestinal y el endotelio y todas las células hasta la sangre. ¿Y cómo no va a penetrar? El paciente tiene un cáncer, el cáncer causa angiogénesis, destruye la arquitectura normal de las células y por tanto predispone más a que migren estas bacterias del tracto gastrointestinal a los vasos sanguíneos y por tanto causen una endocarditis. Entonces, si me preguntan de una endocarditis con uno de estos dos microorganismos, Strep bovis o Clostridium septicum, buscar un cáncer de colon. Es decir, ¿cuál es el siguiente mejor paso? Hacer una colonoscopia. Usualmente esa es la respuesta, va por ahí. Entonces, para el diagnóstico de cáncer de colon, yo tengo que hacer una colonoscopia. Con eso identifico todo en cáncer de colon. También puedo hacer otras cosas. Puedo hacer una sigmoidoscopía que me llega a ver hasta el sigmoides. La mayoría de los cánceres de colon están un poco más en el sigmoides, en el lado izquierdo. Entonces, sí ve como hasta el 60% de los cánceres. Pero claro, no veo todo el colon, por tanto, me puedo perder algunas lesiones. Además de eso, puedo usar un estudio por vario, pero también es menos sensible que los anteriores. El tratamiento de cáncer de colon va a depender de qué tanto está extendida la enfermedad. Entonces yo tengo, para resumirlo, dos posibilidades. Una es que el tumor esté localizado, haya invadido mucosas y musculares, pero no más de eso. Entonces, si está localizado, quirúrgico el tratamiento. Yo lo reseco.
Dos, la otra posibilidad es que el tumor no esté localizado, sino que esté diseminado. Es decir, pasó de la muscularis y ya pasó a la serosa, tiene ganglios en diversas partes del abdomen o tienes metástasis. Entonces ya para eso le tendría que dar quimioterapia al paciente, porque resecar el colon no me es suficiente. La quimioterapia sería a base de 5-fluorouracilo, por si llegan a preguntar. Lo único que sí es un poquito diferente con este cáncer es que si hay una única metástasis en el hígado, si es una sola yo la puedo resecar, pero si ya son múltiples no las puedo resecar. Ahora viene la parte más importante de cáncer de colon. ¿Cómo hago el screening? ¿Qué es lo que pasa? Como les dije, hasta más del 6% de la población está en riesgo de cáncer de colon. Entonces la idea es prevenirlo. ¿Cómo lo prevengo? A partir de los 50 años, yo le haría una colonoscopía cada 10 años a los pacientes. Esa es la indicación más común, más frecuente. Yo, además de una colonoscopía, vamos a decir que el paciente dice que no quiere hacerse una colonoscopía, pero quiere prevenir cáncer de colon. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, él también puede prevenir cáncer de colon, y lo pongo en otro color porque usualmente es la respuesta menos indicada, con sangre oculta en heces de alta sensibilidad o con test inmunoquímico fecal. Puse las siglas para no escribirlo todo. Sangre oculta en heces de alta sensibilidad o test inmunoquímico fecal. Esto cada año. Todos los años tendría que hacerlo a partir de los 50 años para prevención de cáncer de colon. Otra posibilidad es una sigmo de sigmoidoscopía flexible. Esto se lo podría hacer cada 5 años. Es otra posibilidad de prevenir cáncer de colon. Otra es sigmoidoscopía flexible, o sea, sigmo cada 10 años más test inmunoquímica fecal cada año. O puedo hacer una colonografía por CAT cada 5 años en estos pacientes. Entonces, estas son las formas de buscar cáncer de colon. Al final lo más probable es que colonoscopia va a ser la mejor respuesta. Si yo tengo un paciente que tiene una historia familiar de cáncer de colon, entonces yo tengo que hacer la colonoscopia antes. ¿Cuándo puedo hacer la colonoscopia antes? Puedo hacerlo a los 40 años y de ahí en adelante cada 10 años, como íbamos hablando, o 10 años antes de la edad del diagnóstico del familiar. Es decir, 10 años antes del diagnóstico. ¿Cómo así? Si tiene el papá, tuvo cáncer de colon a los 45 años, el paciente se tiene que hacer screening de cáncer de colon desde los 35. Si el papá tuvo cáncer de colon a los 50 años, él se lo tiene que hacer desde los 40. Entonces, si el papá tuvo cáncer de colon a los 55 años, se lo tiene que hacer a los 40. Ven, es el que sea más temprano, es decir, o a los 40 o 10 años antes del diagnóstico, el que sea primero. Entonces, eso es una de las indicaciones de colonoscopía antes. Otra es si encuentran un pólipo adenomatoso. Ok, aquí se puede complicar un poco porque dependiendo de cuántos adenomas uno encuentra, es la indicación de la colonoscopía. Usualmente la indicación va a ser 3 a 5 años repetir la colonoscopía. Ahora se puede complicar. Si es uno solo, bueno, 5 años. Si encuentro más de 10 adenomas, tengo que hacer la colonoscopía menos a 3 años, es decir, cada 2 años, por ejemplo. O incluso si encuentro un pólipo con un adenocarcinoma, tengo que repetir la colonoscopía en 2 a 3 meses. Entonces, ahí me iría más que memorizar las cantidades, me iría más que todo por aproximadamente 3 a 5 años, a menos que estén hablando de algo bien severo, es decir, más de 10 adenomas, 2 adenomas, o estén hablando de un adenocarcinoma. Usualmente no se va a meter tanto en los detalles. Entonces, siguiendo aquí, vamos a hablar un poco más de los síndromes familiares de cáncer de colon. ¿Qué son los síndromes familiares
de cáncer de colon. Son mutaciones, síndromes con mutaciones genéticas que no van necesariamente mencionar las mutaciones porque es más de preclínica que de clínica, pero son síndromes con mutaciones genéticas en donde las personas que lo tienen están en mayor riesgo de cáncer de colon y otras cosas asociadas. Entonces, ¿cuáles son estos síndromes? Bueno, el primero que voy a mencionar va a ser síndrome de Lynch. O el otro nombre de síndrome de Lynch es síndrome no polipósico hereditario. ¿En quién lo sospecho? En una persona donde hay más de 3 familiares con cáncer de colon, más que uno de esos familiares haya tenido el cáncer menor a los 50 años. En ellos lo sospecho. Entonces, ¿qué es el síndrome de Lynch? Es un síndrome que le decimos CEO. C de cáncer de colon, E de cáncer endometrial y O de cáncer ovárico. El endometrial, el cáncer ovárico, está presente en un 30% de los casos, o sea que no es siempre. Entonces, en estos pacientes tienen mucho mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon más que la población general. Entonces, por lo tanto, hay que hacerle screening con colonoscopía a partir de los 25 años y de ahí cada 1 a 2 años para prevenir cáncer de colon, porque tiene mucho más riesgo de tener cáncer de colon. Ese es uno, que es el síndrome no polipósico hereditario. El otro es que es el más común, o el que más común hablamos, de poliposis adenomatosa familiar. Voy a decir por corto PAF. Oye, ¿qué pasa en poliposis adenomatosa familiar? Los pacientes desarrollan múltiples pólipos adenomatosos. Y con múltiple me refiero a que pueden ser en ocasiones más de 1000. Entonces, cuando yo le hago una colonoscopia a estos pacientes, si buscan las fotos en internet, tiene una cantidad excesiva de pólipos en el colon. Entonces, todos estos pólipos, todo lo que es un adenoma, se puede transformar a un cáncer de colon, adenocarcinoma de colon. Entonces, cada uno de estos pólipos tiene riesgo de formar un adenocarcinoma. Por tanto, vamos a decir que yo pongo una imagen de estos pacientes aquí. Todo esto está lleno de adenomas. Entonces, por tanto, como yo no sé dónde va a ir dónde se va a formar el adenocarcinoma, el tratamiento para estos pacientes, si no han desarrollado cáncer de colon, es hacerle una colectomía total. Le quito todo el colon. ¿Cuándo le quito todo el colon? Bueno, ahí se va a depender un poco más del contexto. Vamos a decir que yo encuentro un masculino, un joven de veintitantos de años, en que tiene un sangrado gastrointestinal, le hago una colonoscopía. Bueno, buscando la causa encuentro los miles de pólipos. Ahí le haría la colonoscopía porque ya veo que tiene miles de pólipos y cualquiera de esos en cualquier momento se puede formar un adenocarcinoma. La penetrancia de esta enfermedad es 100%. Es decir, que si la persona hereda el gen mutante, va a desarrollar los pólipos. Entonces, claro, no todos los hijos de esta persona van a desarrollar. O sea, 50% pueden heredar el gen mutante y 50% no. Pero apenas tiene un pólipo, ya va a tener 1000 pólipos y ahí va a tener cáncer de colon. Para la segunda, tercera década, lo más probable es que ya tenga los pólipos y ya para los 50 años, 100% va a tener cáncer de colon esta persona. Entonces, usualmente lo que hay que hacer es una colectomía para prevenir ese cáncer de colon. Si por contrario estamos hablando de un niño en quien el papá tenía poliposis adenomatosa familiar, vamos a decir que pongo que es un niño
Entonces lo que yo hago es que yo le hago una sigmoidoscopía desde los 12 años cada 1 a 2 años. Entonces yo voy buscando esos pólipos. Yo hago la sigmoidoscopía, yo voy buscando cuándo aparecen. Apenas aparecen los pólipos, quizás si son 2, 3 no haría la colectomía total en ese momento, pero apenas haya un incremento masivo, por ejemplo, le hice una sigmoidoscopía y vi un pólipo, 3 pólipos. Ok, vamos a continuarlo, no lo programamos para cirugía. Y al año le repito la sigmoidoscopía y ya veo que tiene 100, 200 pólipos, entonces ya hay un aumento excesivo de pólipos, ahí la hago la colectomía. Y entonces estas personas probablemente sean bien jóvenes y cuando son bien jóvenes es la indicación de hacerles la colectomía total. Entonces, para hablar del resto de los síndromes familiares de cáncer de colon, sí quisiera diferenciar algo. Hay algunos síndromes de cáncer de colon que las personas tienen adenomas y hay otros en donde ellos tienen amartomas. ¿Qué es lo que pasa? Adenoma tiene alto riesgo de formarse un adenocarcinoma, por tanto cáncer de colon, pero amartoma no tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Virtualmente, los síndromes familiares de cáncer de colon que tienen adenoma tienen 100% de probabilidades de formar cáncer de colon y los amartomas no tanto, como un 20%. Sí es un mayor riesgo que la población general estamos hablando de que un 6%, 7% por ahí, pero a los amartomas sí son ya más de un 20% de riesgo de tener cáncer de colon. Es decir, en cuanto a cáncer de colon, esto es mejor que esto. Entonces ahora sí vamos a diferenciarlos. Bueno, primero los que son basados en adenomas, tenemos síndrome de Gardner. En síndrome de Gardner, los pacientes van a tener igual poliposis adenotasa familiar, es decir, varios pólipos en colon, etcétera, más tumores usualmente blandos o de hueso. Como que los pacientes pueden tener ostiomas, un ostioma en la mandíbula, incluso si lo encuentro, debería hacer una colonoscopia para ver que el paciente no tenga síndrome de Gardner. Pueden tener quistes sebáceos, pueden tener lipomas, pueden tener fibromas también. Como les digo, son tumores blandos más que todo. Tienen anormalidades dentales como dientes supernumerarios y también tienen asociada una hipertrofia del epitelio de la retina. Entonces, en la retina yo voy a hallar característicamente unas lesiones redondeadas o ovales negras en el fondo de la retina. Si tengo más de 4 de estas lesiones, entonces me sugiere síndrome de Gardner también. En cuanto a otro síndrome, también estamos hablando de síndrome de Turcot. Síndrome de Turcot puede ser poliposis adenomatosa familiar, PAF, o puede ser Lynch, pero más tumores del sistema nervioso central. Esto es síndrome de Turcot. Piensen como un turbante, los pacientes que usan un turbante en la cabeza, bueno, es lo mismo. Tienen tumores del sistema nervioso central más cáncer de colon, algunos de estos síndromes familiares. PAF está un poquito más asociado a medulloblastomas y Lynch está un poquito más asociado a gliomas, pero no es tan importante saber esa diferenciación. Y por último, otro síndrome es poliposis asociado a MIH. Aquí básicamente hay una mutación en el gen MUTIG y el riesgo de cáncer de colon de por vida es de un 80 a un 90%. Este sí no lo mencionan tanto por si no se lo quieren aprender. Entonces, hablando de pólipos de amartomas, tenemos, aquí sí hay varios síndromes que preguntan bastante. Síndrome de Peutz-Jeghers. Característico de Peutz-Jeghers, los pacientes van a tener
máculas hiperpigmentadas en los labios. Entonces casi siempre van a mostrar una foto de unos labios con algunos puntos negros así, unas máculas hiperpigmentadas. Eso, más los pólipos, me habla de Peutz-Jeghers. Pólipos amartomatosos. Recuerden que es amartomas, no son adenomas en estos pacientes. Adicionalmente, estos pacientes van a tener aumento de riesgo de cáncer de colon. También van a tener aumento de riesgo de cáncer de mama, de cáncer de ovario y cáncer de páncreas también. Lo más importante es ver la foto de los labios y ahí uno identifica que es Peutz-Jeghers de una vez. Otro es el síndrome de poliposis juvenil. Es un diferencial de poliposis adenomatosa familiar, pero la diferencia aquí es que los pólipos son amartomas y son como 10 pólipos, 12 pólipos, o sea, una cantidad mucho menor a los 1000 pólipos que uno ve en poliposis adenomatosa familiar. También tienen riesgo de cáncer de colon, pero es un riesgo menor, como un 20% también. Y bueno, tienen riesgo de sangrado gastrointestinal. Esto lo menciono más que todo como diferencial de poliposis anematosa familiar. Y otro que les gusta mencionar es síndrome de Cowden. En Cowden, los pacientes van a tener varios pólipos amartomatosos, más van a tener desórdenes tiroideos o van a tener desórdenes en mama. Desórdenes tiroideos como qué, como un adenoma tiroideo o ovocio tóxico multinodular, y desórdenes en mama como fibroadenomas, papilomas intraductales. Estos pacientes tienen aumento de riesgo también de varios cánceres, no solo cáncer de colon, aumento de riesgo de cánceres de mama, de cáncer de tiroides, de cáncer endometrial y por supuesto de cáncer de colon. Entonces, esos serían más que todo los síndromes familiares de cáncer de colon. Los más importantes son Lynch y poliposis anematosa familiar. Lynch es CEO, lo más importante memorizarse aquí. Y de los síndromes familiares, si acaso los que más visto son Peutz-Jeghers, que lo de los labios es característicos, y un poquito más Gardner y Cowden. Les menciono el resto para que sepan que son diferenciales, pero los que les mencioné son los más probables que si acaso lleguen a preguntar. Entonces, esto sería con enfermedades del colon.